este encuentro. Yo soy profesora de universidad, imparto clase de contabilidad en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Y bueno, yo, aunque a veces es un poco raro, yo soy profesora de universidad, pero soy una enamorada de la docencia. Quizás porque lo he mamado en casa, soy hija de profesores y voy a utilizar como excusa mi apellido para explicar el cambio en el título de mi ponencia. Soy hija de Gaspar y había decidido presentar lo que pone en la puerta, pero el día que tenía que mandarla me di cuenta de que no me gustaba y que no me iba a sentir cómoda con el proyecto que quería presentar, que luego, si queréis, os cuento de qué iba, y entonces pedí que me lo cambiaran, pero no ha aparecido el cambio en muchos de los programas. Por eso no os voy a explicar mi uso o el proyecto con el que desarrollo aprendizaje cooperativo, sino que os voy a contar una experiencia que desarrollo utilizando la herramienta Foro que ofrece la plataforma Moodle para elaborar un dossier de prensa económica. Bueno, la razón por la que puse en práctica esta experiencia, que la puse en práctica este curso, bueno, ha sido este curso 12-13, sinceramente la improvisé allá por el mes de noviembre porque me surgió, bueno, pues la idea o la necesidad, y bueno, pues mi idea es continuarla en los cursos siguientes y por supuesto mejorarla. Bueno, la razón por la que utilizo la prensa es porque, bueno, considero que la prensa es un buen recurso didáctico, bueno, y a nivel de estudiantes de universidad, pues quizá un poco más, pero creo que es totalmente aplicable a estudiantes, sobre todo a nivel de instituto, quizá no tanto de primaria. Porque, bueno, pues la prensa es actual, ofrece problemas reales, podemos buscar ejemplos en los libros de texto que queramos, pero nunca serán tan actuales y tan reales como la noticia de prensa de ayer. Favorece la formación crítica de los estudiantes, que creo que es algo de lo que ya se ha hablado en este encuentro y que considero que es fundamental, la formación crítica del estudiante. Y luego, pues bueno, fomenta la capacidad de búsqueda, interpretación y uso de la información, y favorece la participación del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que se supone que es una de las máximas de eso que llaman el espacio europeo de educación superior y que muchas veces no se aplica. Si soy una fiel creyente de que la prensa es útil, y sobre todo de que la prensa económica muchas veces nos lleva más a error que a darnos información real, pues bueno, encontré información sobre el barómetro de opinión del CIS de marzo de 2013, en el que decía que la información económica es la que más les interesa a los españoles en prensa. Sin embargo, también es una de las menos valoradas sobre la fiabilidad que tiene la información económica. Entonces, si estoy tratando de formar futuros profesionales en administración y dirección de empresas, considero que una de las cosas que debemos conseguir es que sean críticos y sean capaces de interpretar con veracidad la información que se publica en la prensa. ¿Por qué el uso de plataformas educativas? Yo utilizo Moodle porque es la plataforma que utiliza la Universidad de Zaragoza, no por otra cosa. Y bueno, creo que el uso de las plataformas educativas es, bueno, pues, muy útil por el uso de las nuevas tecnologías, porque una cosa que, bueno, pues que a los profesores de universidad nos suele preocupar mucho, que es el tiempo. Nunca tenemos tiempo de hacer todo lo que queremos, o eso decimos. Entonces, pues bueno, permite desarrollar actividades sin ocupar ese tiempo de clase que valoramos tanto. Y una de las cosas que me gusta mucho de estas plataformas, y en el caso concreto del foro, es que facilita la puesta en común del trabajo de cada estudiante con el resto. Es decir, en un aula, dentro de un aula, de lo que ocurre en el aula solo se entera el que está en el aula, y solo dispone de esa información en el momento en el que se produce. Sin embargo, a través de las plataformas educativas puede participar un estudiante en el momento que quiera y tiene siempre a su disponibilidad la opinión o el trabajo realizado por todos sus compañeros. El objetivo de esta experiencia era, sobre todo, desarrollar el análisis crítico, el correcto uso de los medios de comunicación y aproximar la realidad económico-empresarial
los contenidos de las asignaturas de contabilidad. La contabilidad no es el área más querida y deseada por ningún estudiante, ni de bachillerato, ni el que estudia administración y dirección de empresas. Nos tienen bastante tirria los de contabilidad y sin embargo es algo que está muy cercano a la realidad, ¿vale? A partir de ahora os voy a centrar un poco en la asignatura en la que yo trato de desarrollar un poco más este proyecto o esta experiencia. Yo imparto una asignatura que es de cuarto de ADE, o sea, son los últimos estudiantes en el primer semestre, es la única asignatura obligatoria que tienen en el último curso de la titulación. La asignatura se llama Contabilidad de Combinaciones de Negocios y les suena tan fea como suena a vosotros, y en lo que consiste es en aprender a registrar un proceso de fusión, un proceso de escisión o cómo contabilizan los grupos de empresas. Bueno, esto para ellos es muy extraño porque no han estudiado tan apenas esto hasta el momento, y es muy probable, o casi seguro, que dentro de 2 años mis estudiantes no se acordarán de contabilizar una fusión. Pero mi objetivo es que por lo menos cuando lean que se fusionan 2 empresas, que lo oímos y lo leemos todos en la prensa casi en cualquier momento, últimamente se producen muchísimas fusiones de empresas, compras de una empresa a otra, sepan realmente si lo que se está produciendo es una fusión, si es una compra o qué es. Porque la asignatura no se basa tanto en el concepto, sino en la contabilización del proceso. Y creo que es mucho más importante que sepan de qué están hablando, ¿vale? Bueno, en general lo aplico en 3 asignaturas, pero sobre todo en eso. Por ejemplo, el caso Fiat y Chrysler, que igual alguno de vosotros ha oído hablar, pues en 3 titulares de prensa, hay cientos de titulares de prensa sobre este caso, podemos leer que Fiat compra la totalidad de las acciones de Chrysler, que Fiat va a absorber completamente a Chrysler y que tras un proceso de fusión nace el grupo Fiat Chrysler Automóviles, que tendrá sede en Holanda. Bueno, ninguna de estos 3 titulares es realmente cierto, ¿vale? Lo que hay detrás del proceso, bueno, lo primero, que una compra no tiene nada que ver con una absorción y que si se produce una fusión lo que nace no es un grupo. Por si sirve, cuando se fusionan 2 empresas, o las 2 empresas o al menos una de ellas desaparece, ¿vale? Si Fiat absorbe a Chrysler, Chrysler desaparece del mapa, ¿vale? Y solamente existe Fiat con todo lo que tenía Chrysler. Sin embargo, si compran las acciones y forman un grupo, siguen existiendo Fiat y Chrysler, aunque una es la propietaria de la otra. Pero las 2 empresas siguen existiendo, entonces no es lo mismo. Vale, pues el objetivo de esta experiencia era, vamos a coger casos reales de la prensa y vamos a tratar de descubrir cuál es la verdad que hay detrás, ¿vale? Claro, trabajar esto en el aula supone que tienes que seleccionar la noticia, o bien seleccionarla tú o que la seleccione un estudiante. Y para que todos piensen, o para darles la oportunidad a todos de que piensen, pues tienes que dedicar varias sesiones de clase. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es, vamos a utilizar la herramienta de foro. Para ir más rápida, os pongo en los pantallazos, aunque tengo el Moodle abierto. Existe una herramienta que es un foro. Un foro que funciona igual que un foro común. Y entonces en lo que consiste, bueno, pues yo abro un foro con el nombre Dossier de Prensa. Entonces cada uno de los estudiantes se supone que tiene que publicar una noticia, ¿vale? A raíz de que el estudiante X publica la noticia, Fiat se hace con el 100% de Chrysler por tantos millones de euros, ellos lo que tienen que hacer es incluir el enlace a la noticia de donde la han sacado y hacer un comentario que consista en explicar la operación. La operación ha consistido en que esta empresa ha hecho lo que sea, ¿vale? Y a raíz de ahí, entre los estudiantes y yo, y esto es lo que me ha fallado, es que solo he sido yo, tenemos que comentar el comentario y la noticia. Es decir, no es cierto que esta empresa haya comprado a la otra. Aquí lo que se ha producido es esto. O la explicación que has dado sobre el precio se concretaría en esto. Es decir, o corregir a tu compañero por algún fallo que haya cometido o completar la información que proporciona.
Bueno, ese es el comentario que había hecho un estudiante. Entonces, mi aspiración era que todos entráramos un poco al juego, ¿no? Y yo lanzaba una pregunta, vale, muy bien, la noticia está muy bien seleccionada, pero dime, ¿por qué? Y les hacía una pregunta abierta y conseguí que me contestara el que había publicado la noticia, pero no he conseguido que lo hicieran otros. Bueno, creo que es una forma muy interesante de que los estudiantes utilicen la prensa y la utilicen bien y aprendan a utilizarla bien. Creo que es una batalla que muchos intentamos pero que no conseguimos. Y bueno, hablando con estudiantes de cuarto que están a punto de acabar, una vez me decían, jo, pero es que muchas veces no encontramos el vínculo entre lo que estudiamos y la realidad. Y entonces a uno de ellos le pregunté, ¿cuántas veces has abierto la página de Expansión? ¿Cuántas veces has leído el 5 días? Cuando me mandabas buscaba una noticia, digo, entonces igual solamente tienes interés por conocer la realidad cuando te mandan tener interés por conocer la realidad. Es verdad que nosotros tenemos que fomentar eso, pero a veces si no lo fomentas, si no lo tratas de fomentar, el estudiante tampoco tiene el interés. Entonces, por lo menos, hay que fomentarlo y que el estudiante... bueno, no pasa nada. Si se apaga, se apagó. Entonces, creo que el estudiante tiene que encontrar ese interés y, sobre todo, ser crítico. Si yo entiendo que un filólogo de filología hispánica no entienda la prensa económica, lo entiendo perfectamente porque no la entiendo yo. Pero que un estudiante de ADE pues se crea a pies juntillas lo que dice la prensa económica me parece que es un poco peligroso. Bueno, solo me queda una diapositiva, no pasa nada. Entonces, mi preocupación con esto es conseguir ese interés de los estudiantes. ¿Y por qué no tienen interés? Pues bueno, esto como decían, no sé si era esta mañana, es como darles puntitos a la administración, ¿no? Yo me tengo que ceñir a una guía docente. La guía docente es el contrato que firmamos con el estudiante, que elabora un profesor o un grupo de profesores, y que si tú cuando entras a dar una asignatura te la encuentras hecha por el catedrático o los catedráticos de turno. Y muchas veces es muy estricta. Entonces te dicen, pues la evaluación es a través de 2 exámenes intermedios que cada uno vale el 50% con este tipo de preguntas. Y a veces no puedes introducir en la evaluación actividades que te gustaría introducir, por lo que sea, por la razón que sea. Pero claro, cuando te encuentras una guía docente que no puedes salirte de ahí porque el estudiante se queja y tiene toda la razón del mundo, has incumplido el contrato, entonces es muy difícil motivar al estudiante sin la posibilidad de gratificarlo. Entonces, bueno, pues mi caballo de batalla es conseguir motivar a los estudiantes o conseguir la vía por la que gratificar el trabajo, que creo que es importante, sin incumplir el contrato, claro. Bueno, muchas gracias.